y en esta hora vamos a compartir toda una palabra que se llama la gracia que fue derramada por Jesús. Vamos a estar leyendo, creo que todos conocemos esa cita bíblica de memoria. De pronto se preguntarán, ¿qué tiene que ver la gracia con Génesis? Que siempre relacionamos la gracia con el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y el Antiguo Testamento relacionamos la ley. Pero vamos a ver algo importante que nos enseña Dios. Va a ser muy cortica la palabra, pero muy gratificante. Dios llama a Abraham. Estamos en Génesis 12:1. Capítulo 12, verso el 1. ¿Ya lo tienen? Ese es el llamamiento que Dios le hace a Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Cuántas familias van a ser benditas por medio de Abraham? O sea, que no estamos nosotros ahí, ¿o sí? Todas. Entonces mi pregunta, ustedes se preguntarán, ¿por qué la gracia? Y está hablando del Antiguo Testamento, de Abraham. Resulta que cuando el Señor le da esta promesa a Abraham, no estaba la ley todavía. ¿Sí captan? No estaba la ley todavía. Pasaron 450 años después de esa palabra, fue que vino la ley por medio de Moisés en el monte Sinaí. ¿Sí se dan cuenta? No había ley, estaba la gracia. El mismo Dios hizo un pacto con él, habló, le indicó las cosas sin que haya intermedios, sin que haya decretos, sin que haya nadie que haya firmado nada. No había nada humano ahí, solamente la palabra de Dios y Abraham. Y le dio una palabra que no estaba intervenida la ley. Entonces resulta que esto tiene que ver mucho con el Nuevo Testamento. Cuando Dios lanza esta palabra de bendición sobre él, afortunadamente la ley todavía no se había dado. ¿Habían pasado cuánto tiempo? ¿Y cuándo fue dada la ley? ¿Dónde? En el monte Sinaí. En el monte Sinaí, perdón. Entonces, cuando Dios le da esta promesa, después, cuando viene la ley es reflejada ¿para qué? Para que sea reconocido ya el pecado, pero fue escrita dada por hombre. Y desde ahí tenían que esperar la llegada del Mesías para que se rompiera esa ley. Entonces vemos que Jesús, cuando pasa todo ese transcurso, que vienen las generaciones, si ustedes leen la Biblia, dice pasaron 14 generaciones de David, así van. Entonces cuando llega a la parte de Jesús ya han pasado 14 generaciones, y de ahí viene el nacimiento de Cristo. Cuando Jesús viene y hace todo lo que el Padre le envía, pasa algo precioso que todos esperamos. A veces recordamos la cruz como la gracia, recordamos esa cruz y nos entregamos a la cruz y creemos que en la cruz, hay una canción que dice que en la cruz yo primero vi la luz. No sé si están de acuerdo conmigo, pero escuché un día un documental donde alguien decía: nosotros en la cruz no vimos la luz, todavía no vimos la luz, porque en la cruz estaba el pecado, estaba la maldición, había sufrimiento, había dolor, había un Cristo que estaba llevando toda la carga de nosotros. Y recordemos que Jesús, cuando está en la cruz, Él dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y resulta, no es que lo abandona, es que donde está Dios no puede estar el pecado. Entonces, como Jesús estaba invadido del pecado tuyo y mío, el Padre la presencia de Dios se aleja, y eso nos pasa a todos. A veces cometemos tantos errores que sentimos que estamos alejados de Dios. ¿No nos ha pasado? Nos alejamos, sentimos que entonces tenemos que buscar a Dios, buscar cómo sea la presencia de Dios y llenarnos para poder nuevamente estar en comunicación con Él, porque el pecado nos aleja de Dios. Recordemos que en el principio Adán y Eva fueron separados de la presencia de Dios por causa del pecado, y a raíz de eso va de generación a generación. Resulta que cuando Jesús viene,
ya es cortado el pecado, dice que el velo se rasgó, es decir, la separación ya no existía, ahora hubo un acercamiento. Por eso existe un salmo que dice: nos podemos acercar ahora confiadamente al trono de la gracia. Entonces ya la gracia, Jesús viene y Dios prepara a su Hijo para introducir la gracia nuevamente, porque ya el pecado no estaba. La ley, cuando Jesús resucita, porque si Jesús no hubiese resucitado, ¿qué dice hermano Alberto? Tiene eso memorizado. Si Jesús no hubiese resucitado, en vana sería nuestra fe o nuestra esperanza. Entonces, vana sería. Pero en la cruz, la salvación no se dio en la cruz, se dio cuando Jesús resucita. En la resurrección fue que se dio. Entonces nuestra luz la vimos ahí en la resurrección de Jesús. Vamos aquí. Entonces dice, es correcto, Dios bendijo a Abraham aproximadamente 430 años antes de que viniera la ley de Moisés en el monte Sinaí. La bendición y el pacto con Abraham se basa en la fe y en la promesa. Mira, se basó en dos cosas: en la fe y en una promesa, no en la ley. La ley trae exigencia. La ley del hombre trae exigencia. La ley de Dios trae gracia. ¿Sí ven la diferencia? Porque no quiere decir que Jesús vino y trajo, vamos a destruir la ley, hagamos lo que se nos da la gana. No. Él vino a hacer cumplir la ley, pero es una ley que había sido dada por Dios, que trae gracia, no exigencia, no opresión como la ley de hoy en día. Y la ley de Dios es algo que es un regalo, como dice, no merecido. Y es algo que no te exige tanto, porque recordemos que nosotros, para obtener algo, el sistema que nos está a nosotros invadiendo actualmente nos exige mucho. A veces no tenemos cosas porque no cumplimos la ley. No, que por ley, que el decreto dijo, que el presidente decretó esto, que sacaron una nueva ley, y eso a nosotros leyes y leyes, ya no sabemos qué hacer. No sabemos cómo actuar, porque todos los días salen leyes humanas que nos oprimen, que nos quitan oportunidades, que nos quitan el derecho. No, mejor dicho, hacen tanto con nosotros por medio de la ley. Pero la ley de Cristo trae descanso, trae gracia. Amén. Entonces la Biblia dice, por eso dice, puesto los ojos en Jesús. Porque aunque vivamos fatigados, cansados, aunque el hombre cada día nos traiga leyes, y leyes perversas, leyes que hacen sufrir a los padres, porque los hijos están protegidos por las leyes que están haciendo el nuevo sistema, ¿verdad? ¿Y quién padece? Los padres. Y los hijos se rebelizan cada día. Y hay de aquel padre que levanta una madre contra sus hijos, porque iba preso. Entonces hay una ley cada día que quiere dividir la imagen, el diseño de Dios. Entonces la ley de Jesús trae gracia, y Dios se la ingenió. Dios dijo: voy a introducir la gracia, ya que cuando mi hijo haga esto, porque él sabía que Jesús iba a hacer todo, ya voy a introducir la gracia, porque ya no hay ley. Si ya Jesús se llevó tu pecado, se llevó mi pecado, dice que en la cruz se llevó cautivo todas las maldiciones, las enfermedades, todo lo que el enemigo había decretado sobre nuestras vidas, las maldiciones, todo eso fue roto ahí. Jesús vino, se la llevó. Cuando Jesús muere, un día el pastor contó algo chistoso, pero es real, que Satanás estaba disfrutando, llamó a todos los amigos. Llamó a los amigos: venga, que derribé al que supuestamente decían que era el Hijo de Dios. Y empezó y compró ron y compró de todo. Y cuando vino a ver, Jesucristo resucitó. Y ahí entonces viene la palabra que dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria, que no pudiste detener al Rey de Gloria? Y Jesús estaba Satanás gozando, y cuando ve, estaba derrotado. Entonces ahora está atado. Entonces, ¿qué hace él? Como él está atado, él actúa por medio de personas para dañarnos. ¿Por qué Satanás? Las obras de Satanás. Un pastor un día dijo:
Satanás no nos ataca. Él lanza las obras, y las obras que lanza malignas son las que atacan. Por eso hay que despojarnos, hay que derribar esas obras, no pelear con el diablo. Mucha gente pelea con el diablo y menciona, no, es las obras y echarlas fuera, reprenderlas. Pero aquí vemos que Jesús empieza a traer gracia, vino, resucitó y nos dio vida juntamente, ¿verdad?, con Él. Por eso Jesús, la resurrección es tan maravillosa. Cuando nosotros compartimos la cena, hay un momento tan especial que así como lo tuvo Abraham con Dios directo, así hablaron los dos y le dio promesa. Cuando compartimos la cena es algo que no es ni siquiera del pastor y yo, ni la pastora contigo, es entre Dios y yo. Tú compartes la cena. ¿Quién confiesa el pecado? Tú y yo. ¿Lo confesamos delante de quién? Delante de Dios. Por eso la Biblia dice, examínese cada uno a sí mismo. No examines el pecado de nadie. Y tampoco compares el pecado de otro con el tuyo. La Biblia dice, es un momento solemne. La cena es algo tan real que solamente nos permite recordar lo que Jesús hizo y la resurrección, que su sangre fue derramada, pero sobre nosotros, sobre mí está la sangre derramada del Cordero. Amén. Yo debo recordar, y ese recuerdo me trae memoria de que soy hijo de Dios, de que tú eres hijo de Dios. Entonces, si yo recuerdo ese acontecimiento que se vivió, nosotros estamos derrotando al enemigo, porque ya no nos puede señalar, porque nosotros estamos confesando el pecado delante de Dios. Él y yo compartimos la cena y recordamos. Por eso la Biblia dice, hay un salmo muy bonito que dice, yo lo leí la semana pasada, que no olvides ninguno de sus beneficios. Y hoy es un día que de pronto no recibimos una bendición que esperábamos, y eso es motivo para no orar, estamos molestos. Pero la Biblia dice, no olvides ninguno de sus beneficios. Hay muchos beneficios que van a venir para ti, para mí. ¿Y tú crees que eso es motivo para no darle gracias a Dios? Eso es motivo. No esperemos que la bendición se haga tangible, que se materialice para poder dar gracias. Hay que mirar las cosas que no son como si ya fuesen. Amén. Entonces vemos aquí que en Juan 1:17, en Juan 1:17, pueden buscarlo. Bueno, ya lo tienen ahí, Juan 1:17. Eso, léalo, pastor, y ya. ¿Ya lo tiene ahí, niño? Bueno, ¿alguien lo puede leer mientras yo lo consigo acá? Se me perdió. Yo estaba... Amén. Ya vieron que antes estaba la gracia, después vino la ley, después vino otra vez la gracia. ¿Y dónde estamos nosotros? Cuando nos dieron la promesa, la recibimos en la gracia. Y ahora esperando la simiente de Cristo. ¿Y cuál es la simiente de Cristo? Esta, la iglesia, que conforma al Padre, que conforma a la iglesia. ¿Por qué Satanás nos ataca? La pregunta, ¿por qué Satanás ataca al cristiano? Porque ve a un Cristo reflejado y siempre lo ha querido atacar. Desde que nació, ¿verdad? Desde el vientre. Desde que Jesús nació, pisó la tierra, fue atacado. Y aún así Jesús se introduce en ti y en mí. ¿Y quién sufre ataques a diario? Nosotros, porque tenemos a Jesucristo. Y Satanás está haciendo altimañas y está planeando para que para que nuestra mente se borren informaciones de Jesús y seamos controlados para adorar todo lo que tenga que ver con cosas que ellos están creando. Y la Biblia dice, amarás a tu Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y aquí se maneja todo.
Esto es algo que Dios quiere guardar nuestras mentes. Ojo con lo que vemos, ojo con lo que observamos, con lo que pensamos. Cuando se te venga algo en mente malo, mismo hay que reprender, echarlo fuera, porque Satanás quiere actuar aquí, bloquearnos. Pero esto es la parte que tenemos que guardar y recordar todos los beneficios que el Padre tiene para nosotros y lo que ya hemos vivido. Entonces, ya ustedes saben por qué tiene que ver mucho la gracia en el tiempo aquel con este. ¿Qué diferencia hay? ¿Ustedes vieron que hay diferencia? Allá no había ley, después vino la ley y ahora nosotros vivimos bajo la gracia o bajo la ley. Estamos bajo la gracia. Dale un aplauso a nuestro Padre, que ahora estamos viviendo bajo la gracia. Y se cumple la promesa, porque dice que esa promesa será cumplida hasta que venga la simiente de Cristo. Y ya Cristo hizo, y ya Cristo, mira, todos los frutos que ha dado. Y Él es el que nos va a presentar delante del Padre. Por eso la Biblia, Jesús le dice a los discípulos: yo no voy a orar por ustedes para que no les pase nada. Al contrario, voy a orar para que Dios les dé fuerza, porque Satanás los va a zarandear, ¿verdad? O sea, para que su fe no mengüe. O sea, que no quiere decir que lo que ya hizo Jesús por mí, eso me va a libertar de las aflicciones. Yo siempre le explico a las personas que están allá afuera: y que yo mejor prefiero, los cristianos sufren, los cristianos también les pasan cosas. Yo le digo, pero que hay una diferencia, que nosotros cuando padecemos sabemos dónde llegamos, y Jesús, llegamos a la presencia de Dios y nos libertamos y otra vez nos levantamos, porque nos da fuerza y nos renueva como el águila y seguimos actuando normal. Pero a diferencia que el que no tiene a Cristo, ¿qué busca? Hay gente que se ha suicidado, que se ha ahorcado, tienen problemas y buscan un camino. Por no tener a Cristo, por no tener un conocimiento de Jesús, buscan otro camino. Esa es la diferencia de la gente de afuera y de nosotros. Amén. Entonces sí tenemos aflicciones, sí pasamos necesidad, sí tenemos problemitas. La diferencia es que tenemos un Dios que es más grande que todo lo que nos pasa. Esa es la diferencia, ¿verdad? Entonces, ¿hay motivos para amar a Dios? Hay motivos. Y mire, algo que decía el pastor pasado que predicó, eso me quedó acá, y ya prácticamente ya también me había gustado anteriormente, que Jesús, Dios, tenemos una gracia, que tenemos la ventaja de decirle a Dios Padre, 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 y eso es algo tan bonito, ¿verdad? Decir que Él es mi Padre y Dios diga: este es mi Hijo. Esa es la ventaja. Pero pasa algo, que mucha gente todavía está viviendo bajo una ley y ven a un Dios lejos, y vemos, no lo puedo decir, pero bueno, yo he visto también ciertas doctrinas que se han levantado y quieren hablar como si fueran judíos, si fueran de por allá. O sea, no, hay una manera muy sencilla, hay una manera de orar, una manera de hablar con Dios, la manera tan sencilla que decirle: hermano, Dios te bendiga, hola, Cristo te ama, oye, conoces a Jesús, mira que Jesús hizo algo por ti, Jesús hizo algo por mi vida. Eso es tan sencillo, tú poderle hablar a una persona de lo que Dios ha hecho en tu vida, porque no hay mayor testimonio o mejor testimonio el que contamos de lo que nos pasó a nosotros con Cristo, ¿verdad? Ese es el mejor testimonio que hay. Ese es el mejor evangelismo, demostrar un Jesús que hizo por mí, y ese mismo Jesús va a hacer por ti. Ese es el mejor evangelismo que hay. Entonces, no actuar así de manera como Jesús le dijo: no actúen como ellos. Y nosotros vemos otra manera más sencilla, como lo hizo Pablo. Dice: sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y es algo, no es tan complejo. Entonces, vivir bajo una gracia nos trae muchas bendiciones. Vamos a compartir unos pequeños apuntes. Dice: puntos claves sobre la bendición de Abraham y la ley. La promesa versus ley. Dice: Dios hizo una alianza con Abraham basada en una promesa, la cual no podía ser anulada por la ley que llegó siglos después. O sea, mira cómo Dios es tan inteligente. Por si algo pasa,
esa palabra, cielo y tierra pasará, pero esta promesa no pasa. Amén. Ni la ley puede abolir la promesa que Dios tiene para ti y para mí. Eso es claro. Mira lo que dice. Y dice, la primera fue una promesa versus ley. Ahora, fe, no obra. ¿Será que Abraham hizo grandes obras para recibir la promesa? La Biblia dice no por obra, para que nadie se gloríe. Él lo hizo. Abraham amó tanto a Dios que su fe hizo que Dios derramara una palabra poderosa sobre él, sobre su generación y 1000 generaciones. Mira, solamente la fe como movió el corazón de Dios. Entonces, no hubo ni ley, no hubo obras. ¿Hubo qué? Promesa, hubo fe. El propósito de la ley de Moisés fue introducida más tarde, no para dar vida, sino para poner en evidencia el pecado y servir como tutor o guardia hasta la venida de Cristo. La bendición de Abraham, esta bendición es la que alcanza a todas las naciones a través de la fe en Cristo. Dice que quitando todas las maldiciones de la ley, o sea, Jesús acabó con todas las maldiciones de la ley. Entonces, si Jesús acabó con todas las maldiciones de la ley, ¿por qué debemos vivir como si estuviéramos bajo la ley? ¿Por qué? Recuerden que aquellas personas que los judíos, que más habían fariseos, Señor, yo oro, yo ayuno, ya Dios no quiere eso. Dios quiere que seas tú mismo con Él y no lo digan boca llena. Haz las cosas para Dios, no para el hombre. Amén. Que te enojaste aquí con alguien, no lo hiciste para esa persona, lo hiciste para Dios. Y el que te va a calificar es Dios porque lo hiciste de corazón. Si a alguien no le gustó, de malas. Pero tu corazón estaba dicho de que eso lo ibas a hacer para Dios, no para hacer, porque dice la Biblia que ellos tienen su recompensa. Si tú quieres la recompensa del hombre, ya la tienes, te van a aplaudir, pero la recompensa de Dios es eterna. Un aplauso es por un segundo y se acaba, pero la bendición de Dios es eterna. Entonces, esto es lo que lo quería yo regalar a ustedes para que tengan en cuenta de que hay una gracia y una gracia derramada. La Biblia dice que sobre toda carne derramaré mi espíritu. Y dice, no dice por algunas personas, no, dice sobre todo. Y la gracia no es como hay un regalo no merecido y ya, y estoy chévere porque ya me dieron. No, tenemos que también hacer como Abraham. Abraham tuvo una fe. Una gracia trae grandes bendiciones, una gracia trae oportunidades. ¿Qué oportunidad trajo la gracia? De que ya no estuviéramos muertos en delitos y pecados, sino que otra vez tenemos oportunidad de que algún día, si este cuerpo terrenal muere, nuestra alma va directamente a la vida eterna. Amén.